Muy bien, vamos a seguir con el estudio de la programación orientada a objetos. Vamos a definir un segundo ejercicio con no solo el manejo del estado, sino también el manejo del comportamiento. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a colocar alumno PO. Bien, como ya explicamos, nos crea nuestra clase vacía con la que hemos estado trabajando. Pero antes de comenzar a programar ahí, voy a ir a programar la clase que tendrá la funcionalidad. En este caso, en esta clase base, en esta clase que nos crea por omisión el paquete, lo que vamos a hacer es utilizar la lógica y la funcionalidad que tengamos en la clase que vamos a programar. Entonces vamos al paquete alumno PO y vamos a crear una nueva clase llamada alumno. Digamos que en este caso el alumno va a tener un nombre, va a tener tres, tres notas y un promedio. Incluso un nombre de materia podemos colocarle. Vamos a ver. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir las variables donde vamos a almacenar el estado. Entonces, digamos que va a tener un nombre, string nombre, va a tener una materia, y bueno, para ir aprovechando espacio, vamos a definir las dos cadenas en una sola línea y vamos a definir tres enteros, que sería nota 1, nota 2 y nota 3. Y de un solo vamos a definir el promedio. Digamos que el promedio va a ser un float. Ahora, pero aparte de solo las variables, ahora también vamos a definir, empecemos yendo a nuestra clase generada de manera automática y esto me dice a mí que yo ya voy a poder definir variables o objetos de tipo alumno. Alumno A, alumno A1 igual a new alumno. Como ambas clases pertenecen al mismo paquete, pues yo voy a poder, ya tengo, miren, una variable A1. Pero a mí ahorita en este punto ya no me interesa solo poder almacenar los datos, almacenar el estado, sino que también la funcionalidad. Yo quiero que la funcionalidad ahora vaya a la clase y a la clase alumno y no a la clase en donde vamos a utilizar esa clase alumno. Entonces voy a definir la funcionalidad. Se le define a las clases en Java por medio de métodos. Un método es lo que en otros lenguajes, digamos, lo que en C conocemos como una función, lo que en otros lenguajes conocemos como un procedimiento o como una subrutina. Es básicamente un fragmento de código que realiza una tarea y me devuelve como resultado un valor, que puede ser un valor vacío, en ese caso sería un void, si yo quiero que solo haga una tarea y no me devuelva un valor. Entonces digamos que yo le voy a definir una funcionalidad para que la misma clase alumno sea capaz de leer sus propios datos. Entonces yo voy a definir void leer datos. ¿Okay? Entonces no va a recibir parámetros. Primero que nada va a ser void porque no me va a devolver un dato. Solo quiero que haga la tarea. Entonces
como aquí voy a leer los datos, entonces aquí tengo que importar el paquete, el escáner. Import java.util.scanner. Entonces, acá voy a definir escáner leer igual a new scanner. Ahora bien, ¿por qué unas variables la declaro eh, en este punto y otras variables las declaro en este punto? Muy bien. Las variables que yo declare en este punto son variables globales, son variables de clase que yo puedo definir si quiero o no que puedan ser visualizadas desde fuera de la clase. Las clases que están declaradas dentro de un método son clases locales que no pueden ser, no tengo yo la potestad de decidir si pueden ser accesadas desde fuera. Entonces, ya vamos a ver cómo limitamos esa potestad, pero ahorita nos limitamos a saber que si están definidas en este punto como variables de clase, pues yo tengo la libertad de permitir o limitar el acceso a ellas. En este caso yo lo estoy permitiendo. ¿Okay? Esta variable, como solo la voy a utilizar para leer datos, entonces yo no permito que pueda ser manipulada desde fuera. Eso es parte de lo que es el encapsulamiento, el hecho de que yo tengo la libertad de escoger qué deseo que pueda ser accesado y qué cosas deseo mantener para el interno de la clase como tal. Entonces aquí system.out.print ingrese el nombre del alumno y entonces aquí decimos que nombre va a ser igual a leer punto neckline. También digo que system ingrese la materia, el nombre de la materia. Aquí decimos que materia va a ser igual a leer punto y aquí mismo le puedo decir system.out.print ingrese la primera nota de la materia solo así. Y aquí puedo decir que nota 1 va a ser igual a leer punto next int ingrese la segunda nota de la materia. Obviamente el que vamos a colocar nosotros va a depender de qué tan específico querramos ser, ¿verdad?
ingrese la tercera nota de la materia. Y que más decir que nota 3. ¿Sí? Ahora, yo mismo puedo tener aquí que también desde aquí se puedan imprimir los datos. Yo puedo decir voy mostrar datos. System.out.print. Aquí vamos a poner alumno. No, perdón. Nombre más materia más nota 1 nota 2 más. Voy a separar en dos líneas para que y imprimir el nombre. Entonces ahora system.out.println. ¿Y qué vamos a decir? Nota 1 más nota 2 más nota 3. Todo eso dividido entre 3. ¿Ok? Entonces ya aquí están las variables que pueden. Pero también esta clase tiene funcionalidades. Tiene ya un método para poder leer datos y un método para mostrar los datos leídos. Entonces, ¿qué tengo que hacer en mi clase principal? Bueno, ya tengo la variable alumno. Entonces ahora yo puedo decir, yo puedo tener acceso. Yo puedo tener acceso a todas las variables que definí en materia. Pudiera, si yo así lo deseara, leer directamente aquí los datos. Pero como ya tengo un método, entonces yo puedo decir a1 punto leer datos. Y después de que leo los datos, a1 punto mostrar datos. Esto es lo único que va a llevar nuestro programa aquí, nuestra clase, porque ya toda la lógica de qué lleva la lectura de datos está en la clase alumno, y lo mismo que en la clase alumno está lo que es mostrar los datos. Entonces vamos a ejecutarlo. Aquí ya me dice, mire, el alumno es Juan, la materia es programación
Y en la primera nota sacó 80. En la segunda nota 75. Y 91 en la tercera nota. Entonces, aquí también ya me muestra los datos. Mire, Juan, programación. Ahora, ¿y qué pasa si son dos alumnos? Bueno, entonces yo ya no tengo que volver a repetir. ¿Se recuerda cuando lo hacíamos manualmente o hacíamos un ciclo for o repetíamos todo eso? Aquí lo único que tengo que hacer yo, si tengo que leer los datos de un segundo alumno, es alumno A2 igual a new, un segundo objeto de esa clase. Y si fueran tres alumnos, alumno A3 igual a new alumno. ¿Okay? Y entonces aquí leo los datos de los tres alumnos. A2 punto leer datos y A3 punto leer datos. Y voy a leer los datos de cada uno de los alumnos. Y después, bueno, incluso puedo poner un separador, ¿verdad? Si yo así lo quiero. Digo, system.out.println y podemos colocar ahí podemos o solo una línea en blanco y entonces mostrar los datos del alumno 1 y mostrar los datos del alumno 2 y mostrar los datos del alumno 3. Entonces miren, vamos a probar a ver si funciona. Aquí me va a pedir los datos del alumno 1. Bueno, este alumno se llama Juan. Está en programación. Y sacó 80, 90 y 70. Ahora, el alumno José, que también está en programación. Y José sacó 78, 83 y 74. Y el siguiente alumno, que es, digamos, Pedro, y la materia es base de datos, y sacó 95, 91 y 84. Entonces, miren, esta me leyeron los datos de los alumnos. Y esta parte de acá me imprimió cada uno de ellos los datos de su alumno. O sea, en cada variable A1 tiene los datos de un alumno con su materia y con sus notas. A2 tiene los datos de su alumno y A3 los datos de su alumno con su materia y con sus notas. Y ahí luego utilizamos el método mostrar datos y se me imprimen los datos que están ahí. Entonces, no, vean, en esta clase ya no tenemos que programar mucha lógica porque ya la lógica la tenemos colocada dentro de la clase. Aquí lo único que hacemos es hacer uso de esa codificación que ya tenemos en la clase primera que definimos, ¿verdad? Y obviamente lo que nosotros coloquemos en esa clase va a depender de lo que nosotros necesitamos en ese momento, ¿verdad? ¿Sí? Por este video nos vamos a quedar ahí.